Parte B el ángulo entre la fuerza por el desplazamiento. Bien, entonces vamos a resolver esto aquí. Vamos a calcular primero el ángulo, pero para calcular el ángulo vamos a tener que recordar esto aquí. Cuando tenemos nosotros el producto punto o el producto escalar de A por B, va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta. Bien, aquí nosotros podemos despejar el coseno, ¿no? O bueno, ahora vemos que aquí A va a ser simplemente pues F y B va a ser el desplazamiento. Vamos a aplicar lo mismo. Tendremos F por el desplazamiento va a ser igual a la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno de teta. Ahora sí, aquí despejamos el coseno de teta. Tendremos coseno de teta va a ser igual. Esto que está multiplicando baja a dividir. Entonces tendremos aquí F por D. Y todo esto sobre la magnitud de F por la magnitud de D. Esta es una D, aunque no parezca. Bien, así podemos calcular el coseno de teta, o sea, lo que estamos buscando, el ángulo, ¿no? Bien, ahora aquí tenemos F. Nos dice que F, la fuerza, 60 y más 80 J. Esto también puede ser expresado de otra forma, que también es equivalente. F va a ser igual a 60,80. Esta es otra forma de expresarlo. Este está expresado en su forma de vectores unitarios. También es equivalente a esto. Igual forma el desplazamiento lo vamos a expresar. Entonces desplazamiento es igual a 8 y menos 4J. Expresado de esta forma sería el desplazamiento va a ser igual a 8, menos 4. Ahora sí podemos aquí aplicar en la fórmula y tendremos coseno de teta va a ser igual a fuerza, que es 60,80, y esto multiplicado por el desplazamiento, que es 8, menos 4, y esto sobre la magnitud de fuerza por la magnitud de desplazamiento. Recordemos que la magnitud es pues lo siguiente, la raíz cuadrada y cada componente al cuadrado, ¿no? Entonces tendremos aquí la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, y esto multiplicado por la raíz cuadrada del desplazamiento por cada componente al cuadrado. O sea, tendremos aquí 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Bien, entonces vamos a borrar un rato esto para poder desarrollar. Y aquí tendremos que esto va a ser igual. Tendremos 60 por 8 va a ser 480. 480. Ahora sería más 4 menos 4 por 80 va a ser menos 320. Entonces tendremos aquí más menos 320. Más con menos, finalmente por ley de signos nos va a dar menos. 480 menos 320 nos va a dar 160, ¿no? Entonces, desarrollando aquí en el numerador el producto escalar, tendremos simplemente 160. Tendremos que desarrollar entonces el producto punto o el producto escalar. Nos va a quedar 160. Bien, aquí nosotros desarrollando en el denominador, entonces tendremos con la ayuda de la calculadora, voy a insertar todos los datos. Aquí vamos a ver cuánto nos da esta de aquí, la magnitud de F. Entonces, la magnitud de F simplemente se halla de esta manera. Cada componente al cuadrado, 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. Esto va a ser 100. Aquí nos da 100. Aquí tendremos 100 multiplicado por la magnitud del desplazamiento, que es entonces, aquí tendremos 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado.
4 raíz de 5. Entonces aquí tendremos 100 por 4 raíz de 5. Bien, de esta forma ya podemos calcular el ángulo usando el arco tangente. Por ejemplo, aquí tendremos entonces teta va a ser igual al arco tangente, no, perdón, va a ser al arco coseno o sin a la menos 1. Entonces tendremos arco coseno de todo lo que nos ha quedado aquí. Vamos a tratar de simplificar aún más con la ayuda de la calculadora. Tendremos 160 sobre 100 por 4 raíz de 5. Y esto es 0.179. Aquí tendremos 0.179. Entonces, ahora sí podemos calcular así el ángulo, ¿no? Simplemente nos ha quedado hasta aquí. 160 entre 100 por 4 raíz de 5 nos va a quedar 0,179. Para encontrar el ángulo, o sea, teta, vamos a despejar de aquí. Este coseno pasa con coseno a la menos 1 o como arco coseno. Y podemos calcular el ángulo. Entonces daremos shift coseno en la calculadora de 0.179. Y eso es 79,68. Finalmente el ángulo aquí nos va a dar, pues el ángulo en sí va a ser igual a 79,68. 79,68. Entonces es lo que vale el ángulo, ¿no? Vale, vamos a borrar eso de aquí. Ya sabemos cuánto es el ángulo, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Teta es igual a 79,68. Ahora sí borramos todo esto y podemos entonces calcular nosotros el trabajo. Para calcular el trabajo, entonces tendremos aquí trabajo va a ser igual a la magnitud de fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, que ya conocemos que es 79,68. Entonces tendríamos aquí trabajo va a ser igual a la magnitud de fuerza. Recordemos que la magnitud de fuerza era 100. Aquí nos daba 100 por la magnitud del desplazamiento, que era 4 raíz de 5. Recordemos que lo hemos calculado cuando íbamos a encontrar el ángulo teta. Estaba en el denominador, ¿no? Ahora por el coseno del ángulo. Entonces aquí tendremos 79,68. Y vamos a ver a cuánto va a ser el trabajo con la ayuda de la calculadora. Tendríamos entonces 100 por 4 raíz de 5. Y esto por coseno de 79,68. Y esto es 160 aproximadamente, 23, o puedes dejarlo como 160,2 las unidades joules, ¿no? Bien, aquí está el ángulo. Esto era en la parte B. Y esto era el trabajo que nos pedía calcular en la parte